Seguimos con Descartes. El cogito ofrece el criterio de certeza, es claro y distinto, lo que sea igualmente claro y distinto habrá de ser aceptado como verdadero, pero existe el problema del genio maligno. Quizá aunque a mí me parece algo claro y distinto, eh, estoy equivocado. Y entonces lo que va a hacer Descartes es demostrar que ese genio maligno es imposible, de un modo indirecto. Lo que va a demostrar es que hay Dios. ¿Y cómo lo consigue? Pues porque reflexiona acerca de que en su pensamiento hay ideas eh, que son muy plurales, pero que parece que de algún modo todas tendrían una posible justificación como productos de su propia mente. Pero hay una que parece que no puede ser producto, digamos, ficticio de su mente, y es la idea de perfección o infinito. Esta idea, dice Descartes, que tiene eh, un contenido objetivo, una realidad objetiva, de la que él, como sujeto que piensa, no puede ser causa suficiente. Descartes entiende que es un principio indiscutible de la razón el que un efecto no puede tener más realidad de la que tiene la causa o causas que lo producen. Porque si no sacara la realidad que tiene ese efecto de esas causas, tendría que sacar esa realidad de más de la nada, pero de la nada no sale nada. Luego ha de sacar la realidad de las causas que lo producen. Y esas causas, para poder dar al efecto la realidad que éste recibe, han de tener primero ellas mismas esa realidad. Considerando que este principio es un principio de la razón indiscutible, Descartes entiende que él, como sujeto que piensa, pero que duda, que es finito y duda, no tiene realidad suficiente para poder entenderse como causa de la idea de perfección que sería el efecto. Digamos que en este sentido la idea contendría más realidad que la causa. Y entonces sostiene que el contenido objetivo de la idea de Dios exige una causa real proporcionada, y que esa causa real proporcionada es Dios mismo, y este ha de existir. Luego, cuando hablemos de Dios, veremos cómo Descartes va a dar otras dos pruebas más de la existencia de Dios. La primera es un poco remodelación de esta que os estoy dando, la primera de las dos que faltan. Y la tercera o la segunda de las dos que faltan es el argumento ontológico, que no da en la meditación tercera, que da en la meditación quinta. Y que cuando hablemos de Dios, pues tratamos. Bueno, demostrado que hay Dios, que no puede ser engañador, porque es ni más ni menos que el ser perfecto, y este ser perfecto es incompatible con la idea de un ser que a su vez engañe. Descartes llega a la conclusión de que no puede ser que la propensión tan natural que hay en él a creer que hay un mundo externo, por ejemplo, que él tiene un cuerpo y que hay otros cuerpos, sea un error. Porque si no, Dios sería engañador, permitiría abiertamente el engaño. Entonces ha de haber un mundo exterior. Y por supuesto, además, las verdades de las matemáticas no pueden ser errores inducidos por Dios, porque no es engañador. De este modo, tenemos que Descartes ha recuperado todo aquello que había perdido en el proceso de buscar evidencias, en el proceso de la duda. Y esta recomposición es un poco el momento de eso, el tercer momento del método, por el cual se reconstruye, se reencuentra todo aquello que había sido, por el proceso de la duda y del análisis, pues separado. Ahora se recompone. Es verdad que el mundo externo del que dice Descartes cabe tener seguridad no es
el mundo tal y como los sentidos nos ofrecen. De lo único que vamos a poder estar seguros acerca de ese mundo es de sus cualidades primarias, es decir, de lo matematizable. Con estas argumentaciones, Descartes puede decir que la realidad tiene esta estructura. Hay una sustancia infinita que sería Dios. La idea de sustancia en Descartes se define de un modo distinto a la definición de Aristóteles. En Descartes, sustancia significa aquello que no necesita de otra cosa para existir. Se parece mucho a la de Aristóteles, pero no es la misma. En este sentido, solo Dios es sustancia, mientras que las finitas, es decir, la res extensa y el yo pensante finito, humano, son sustancias en un sentido derivado, si queréis analógico, y el fundamento de la analogía es Dios como sustancia, no las sustancias finitas. Bueno, pues hay tres realidades: la sustancia infinita, que es Dios, y luego otras dos, que son sustancias en la medida en que son independientes una de otra. La extensión es independiente del pensamiento y el pensamiento de la extensión. El pensamiento, el sujeto pensante es libre, entre una de sus propiedades tiene la de ser libre, y la sustancia extensa pues es un sistema determinado por leyes que Descartes establece, fundadas en el atributo de la inmutabilidad de Dios, de un modo digamos a priori respecto de la experiencia. Las deduce desde la propia razón, y entre estas leyes está la ley de la conservación de la cantidad de movimiento en el mundo, y también la ley de inercia, es decir, que un objeto, un cuerpo, está en el estado de reposo o movimiento, digamos, sin razón, sin causa, pero solo pasa al otro estado si hay alguna causa que produce esta variación. Y digamos, estas dos leyes son muy coherentes con la naturaleza de un Dios que entitativamente tiene como atributo fundamental de la inmutabilidad. Bueno, pues hasta aquí la cuestión del conocimiento y la realidad en Descartes. Yo creo que todavía puedo hablar del problema de Dios. En el problema de Dios, además de la demostración anterior que ya he citado, tenemos que decir que en la tercera meditación Descartes da otro razonamiento que consiste en sostener lo siguiente. Dice, si yo, que existo con la idea de perfección, me hubiera dado a mí mismo la existencia, entonces, como hubiera sido capaz de darme esta cosa tan difícil que es el existir, hubiera sido capaz de darme las otras perfecciones que existen en la idea de perfección. Pero es evidente que no me las he dado porque no soy perfecto, y es evidente esto porque dudo. Luego, yo no me he dado a mí mismo la existencia. Entonces me la tiene que haber dado otro. Este otro finalmente ha de ser Dios. No puede ser otro ser que, como yo, posea la idea de perfección, pero que no se haya podido dar a sí mismo la existencia, sino que ha de haberla tenido dada por otro. No puede ser un ser, digo, de este modo, en última instancia, porque sería, pero sería por otro, y no podría ocurrir que la serie de seres que reciben la existencia teniendo esa idea de perfección fuera ilimitada. Ha de haber un ser que sea esa misma idea de perfección, y ese ser es Dios. Y luego está el argumento ontológico, formulado en la meditación quinta de una forma peculiar por Descartes. El célebre argumento ontológico de San Anselmo decía que dice el necio en su corazón, Dios es el ser mayor que el cual no puede... Bueno, que Dios no existe. Pero claro, Dios no existe significa que el ser mayor que el cual nada puede ser pensado no existe. Y esto es una contradicción, porque si fuera el ser mayor que el cual nada puede ser pensado, no existiendo, podría pensarse otro aún mayor, que es el que existiría, con lo cual el más grande, bien pensado, ha de existir. Esta formulación la expresa Descartes de una manera mucho más simple, diciendo que a la esencia de Dios le es propio el existir,
como a un triángulo le es propio que la suma de sus ángulos le sumen 180 grados. Luego Dios existe. Demostrado que existe Dios, el papel de Dios en el proceso de conocimiento, como hemos visto antes, va a ser fundamental. Y luego está la cuestión de hacer compatibles a Dios y la libertad, y Descartes tiene una respuesta, que es la de que mi libertad, o sea, que Dios no sabe lo que yo voy a hacer y entonces por eso lo hago, sino que como lo voy a hacer, Dios lo sabe. Bueno, pues hasta aquí Dios de Descartes también incluido. Nos quedan el problema del hombre, que tiene la cuestión del interaccionismo, que es relevante, y la moral en Descartes, que es la moral provisional fundamentalmente, que es una cuestión menor. Bueno, tendremos que dedicar un vídeo más a Descartes. Adiós.